Un hombre llega de madrugada a una posta en medio de la nada, un pueblito que se llama Macrae. Viene manchado de sangre, sangre ajena, aclaremos, aunque él todavía no lo sabe con certeza. Trae plata, un fajo enorme, casi 3.000 rublos, y la va a gastar toda esa noche en una sola función. Champán para todo el pueblo, música gitana y una mujer que ni siquiera sabe si lo va a mirar. Horas antes, ese mismo hombre estuvo parado en la ventana de la casa de su padre con una masa de bronce en la mano mirando adentro. Su padre estaba vivo esa noche. Cuando lo maten, unas horas después, todo el pueblo lo va a señalar a él. Y él mismo en algún punto se va a preguntar si no tienen razón. Este es Dmitri Fyodorovich Karamazov, el mayor de los hermanos, el que va a terminar juzgado, condenado, deportado a Siberia por un crimen que no cometió. Pero Dostoyevsky es más cruel y más inteligente que eso, porque aunque Dmitri sea inocente del parricidio, la novela entera se encarga de mostrarnos que hay algo de lo que sí es culpable, algo que no tiene nombre en el Código Penal, pero que el propio Dmitri conoce mejor que nadie. Hoy hablamos de él. Si Fyodor Pavlovich era el goce sin ningún filtro, sin ninguna vergüenza, Dmitri es otra cosa, es el goce que sí se avergüenza, que sí querría frenar y no puede. Esa es la diferencia entre padre e hijo y es una diferencia enorme. Dmitri se define a sí mismo mejor que cualquier análisis que podamos hacer nosotros. En una de las confesiones más citadas de toda la novela, hablando con Alyosha, dice algo así: quiero hablarte ahora de los insectos, de esos a los que Dios adora. A los insectos, la lujuria. Yo, hermano, soy ese insecto. Y esas palabras fueron dichas especialmente para mí. Y todos nosotros, los Karamazov, somos así. Ese insecto también vive dentro de vos, Alyosha, aunque seas un ángel, y desata tormentas en tu sangre, tormentas, porque la lujuria es una tormenta, más que una tormenta. La belleza es algo terrible y espantoso. Terrible porque no se la puede definir. Nadie puede definirla, porque Dios solo nos dio enigmas. Y acá los extremos se tocan, acá todas las contradicciones conviven. Yo soy un hombre instruido, hermano, pero pensé mucho en esas cosas. No soy instruido, pero pensé cuántos misterios aterradores hay, cuántos enigmas pesan sobre el hombre en la tierra. Trata de resolverlos cuando puedas y salí ileso. La belleza, la belleza. No puedo soportar que un hombre de corazón noble y de inteligencia elevada empiece con la ideal de la Virgen y termine en el ideal de Sodoma. Pero todavía es más espantoso que, llevando en el alma el ideal de Sodoma, no renuncie al ideal de la Virgen, que su corazón siga ardiendo por él y que siga siendo tan real para él como en los años puros de su juventud. No, el ser humano es inmenso, demasiado inmenso. Yo lo achicaría un poco. Vaya uno a saber qué significa todo esto. Lo que para la razón es una vergüenza, para el corazón puede ser la belleza. ¿Hay belleza en Sodoma? Créeme, para la mayoría de la gente la belleza está justamente en Sodoma. ¿No conocías ese secreto? Lo terrible es que la belleza no solo da miedo, también es un misterio. Ahí luchan Dios y el diablo y el campo de batalla es el corazón del hombre. Pero, en fin, cada uno habla de lo que más le duele. Esto no es un hombre confundido, es un hombre absolutamente lúcido respecto de su propia estructura. Dmitri sabe que en él conviven sin resolverse nunca el ideal de la Virgen y el ideal de Sodoma, así lo llama él mismo. Y no elige uno, lo sostiene a los dos, al mismo tiempo, en el mismo pecho. Esto es clave para lo que viene, porque es exactamente la diferencia entre deseo y goce. El deseo es metonímico, se desplaza,
Nunca se satisface del todo, siempre corre detrás de otro objeto. El goce, en cambio, no corre, se instala, insiste, se repite, y no le importa el costo. Dmitri no desea a Grushenka de la manera en que se desea algo que falta. Dmitri goza de ella, incluso, sobre todo, cuando ese goce lo arruina. Toda la trama de Dmitri gira en torno a una cifra, 3.000 rublos. Es la plata que él cree que su padre le debe de la herencia materna y que su padre, con el mismo placer obsceno que hace todo, le retiene, se la niega, le hace mendigar por ella en público. Pero hay un detalle que Dostoyevski deja caer casi sin subrayarlo y que es devastador. Dmitri, en algún momento, recibe 3.000 rublos de su prometida, Katerina Ivanovna, para hacer un trámite en el nombre de ella. Y en vez de usarlos para eso, se gasta la mitad en una noche de excesos con Grushenka. La otra mitad la cose literalmente dentro de una bolsita que se cuelga del cuello, jurándose a sí mismo que esa plata no la va a tocar, que es la mitad honesta. Fíjense la estructura. Dmitri no es un ladrón sin conciencia, es un hombre que divide su propia plata en dos, como si pudiera separar quirúrgicamente al Dmitri que goza del Dmitri que debe. Y esa bolsita cosida al cuello es en el fondo un objeto perfecto para pensar el goce. La lleva encima todo el tiempo, la siente, sabe que está ahí. Y aún así termina gastándola también la noche de Macroye, cuando ya no le importa nada. El síntoma no es la falta de plata, el síntoma es esa costura, el intento desesperado y siempre fallido de ponerle un límite propio al goce cuando el padre, el que debería haber puesto límite desde afuera, nunca lo hizo. Acá está el núcleo más filoso del episodio y por eso lo dejamos para el final. Dmitri y su padre desean a la misma mujer, Grushenka. No es una mujer más en la trama. Es el punto exacto donde el deseo del hijo y el goce del padre chocan de frente, sin mediación posible. Fyodor Pavlovich la persigue con la misma obscenidad con que hace todo, le ofrece plata, la trata como mercancía. Dmitri la persigue con una intensidad que él mismo no entiende ni controla, al punto de estar dispuesto a matar por ella, aunque termine no haciéndolo. Grushenka funciona como lo que Lacan llama objeto A, no un objeto que se pueda poseer y agotar, sino la causa misma del deseo, lo que hace que el deseo se sostenga precisamente porque nunca termina de conseguirse. Ni el padre ni el hijo logran tenerla del todo, y ese fracaso compartido es en el fondo lo que los vuelve rivales mortales. No compiten por un objeto que existe, compiten por el lugar vacío que ese objeto ocupa. Y hay una escena que lo dice todo. Cuando Dmitri, desesperado, entra de noche al jardín de su padre y lo ve por la ventana, esperando también a Grushenka, Dmitri va a describir después este momento con una honestidad brutal. Lo miré y sentí un asco tan grande, tan de golpe, que la mano se me fue sola hacia la masa. Ahí, en ese segundo, lo pude haber matado, se lo juro. Lo pude haber matado sin pensarlo dos veces. Pero no sé si fueron las lágrimas de alguien, no sé si Dios escuchó las plegarias de mi madre, no sé si en ese instante un ángel me rozó con sus alas, no lo sé. Lo único que sé es que el diablo fue vencido. Me aparté enseguida de la ventana y salí corriendo hacia la cerca. Mi padre se asustó. Fue entonces cuando me vio por primera vez. Pegó un grito y se apartó de un salto de la ventana. Por eso me acuerdo perfectamente. Yo cruzaba el jardín rumbo a la cerca y Grigori me alcanzó justo cuando ya estaba trepándome a ella. En ese mismo momento ustedes se estarán riendo de mí, no me creen una sola palabra. Por eso entiendo perfectamente que llegamos al punto decisivo. El viejo está ahí.
tirado con la cabeza destrozada, y yo, después de contarles con tanta pasión cómo quería matarlo y cómo agarré el pilón del mortero, de pronto salgo corriendo por la ventana. Es un poema, una poesía. ¿Quién va a creerle semejante historia a este valiente? Qué burlones son ustedes, señores. La puerta que da al jardín estaba cerrada. Además, ¿quién podría haberla abierto? La puerta estaba abierta. Eso es imposible. No, yo no entré. Le juro con toda seguridad que la puerta estuvo cerrada todo el tiempo mientras yo estuve en el jardín, y también cuando me fui corriendo. Yo me quedé debajo de la ventana, lo vi únicamente a través de la ventana y estaba solo, completamente solo. Me acuerdo de todo hasta el último instante, y aunque no me acordara daría igual, porque las señales solo las conocíamos Smerdiakov y yo, además del difunto. Y sin esas señales, él jamás le habría abierto la puerta a nadie. No hay ley, no hay tribunal, no hay código penal que pueda juzgar esto, y sin embargo es el corazón mismo del crimen de Dmitri. Él no mató, pero estuvo ahí con la masa en la mano, deseándolo con todo el cuerpo. Y eso pesa tanto como el acto mismo. El juicio más adelante en la novela va a condenar a Dmitri por un asesinato que no cometió. La ley va a fallar en su función más básica, nombrar la verdad. Pero hay una ironía que Dostoyevski deja flotando y que a nosotros nos interesa particularmente. En algún sentido más profundo que el jurídico, Dmitri sí es culpable. No del acto, pero sí del goce que lo llevó hasta esa ventana con la masa en la mano. Dmitri termina aceptando su condena casi con alivio, como si esa Siberia, que no merece por el crimen que no cometió, fuera en cambio exactamente lo que necesita para el goce que sí tuvo. Ahí, donde el padre nunca puso un límite, la ley, tarde, injusta, equivocada en los hechos, termina poniendo uno, aunque sea el límite equivocado. En el próximo episodio vamos al otro extremo posible. Iván, el hermano que no responde con el cuerpo sino con la razón. El que se anima a preguntar qué pasa si Dios no existe y a sostener la respuesta hasta el final, aunque esa respuesta lo destruya. Así que nos vemos en el próximo Karamazov. Y si esta continuidad en esta historia les gusta o si este canal les gusta, pongan like y continuemos en contacto.